En esta serie de vídeos vamos a ver cómo realizar un cuadro de mandos de forma artesanal. Aquí podemos ver el panel original, que lo que no me gustaba es que le faltan todos los pilotos: el de carga de batería, el calentador de las bujías, el indicador de presión del agua y el de presión de aceite. Luego además se puede ver que hay un pulsador de arranque y luego un botón para forzar la carga de la batería. Otra alternativa era comprar el panel original del motor, pero nos sube a unos 2000 euros, así que decidí rehacer todo el diseño y hacerme mi propio panel artesanal. El cuadro de mandos que he diseñado a nivel conceptual responde de esta manera. Es así, tirando a cuadrado, y entonces lo que he decidido es el indicador más grande, que es el de las revoluciones, el tacómetro. Lo pongo aquí en la zona principal. Luego aquí he puesto un piloto que sería el de alarma. La llave de contacto la he puesto aquí al lado. ¿Vale? ¿Por qué a este lado? Pues porque el Morse yo lo tengo en esta posición y cuando lo giro la llave de contacto sobresaldría y lo tengo que tener suficientemente apartado, así que en la parte superior del cuadro. Luego además he puesto aquí uno de los relojes para indicar el nivel de aceite que tengo, bueno, el nivel de aceite de diésel. Luego aquí he puesto los 4 indicadores luminosos y en la parte de aquí inferior he puesto el voltímetro y aquí el indicador de temperatura. Con lo cual, de esa manera, ¿qué sucede? Si cualquiera de los pilotos activa y es de los graves, activaría la alarma. Y aquí tendríamos en todo momento, se está viendo la tensión, que esto siempre está alimentado al 30 y al 31 para ver cómo está. Y luego la temperatura también lo tengo conectado a 30-31 porque siempre interesa conocer la temperatura del motor. Porque por norma general, aunque hayas sacado la llave de contacto, si estás navegando a vela, pues interesa saber si el motor va a arrancar fácilmente porque está caliente o realmente lo tienes muy frío y realmente tienes que hacer la fase de calentamiento y el posible riesgo de que no te vaya a arrancar. Tras documentarme, hice al final este prototipo, donde ya se puede ver que tengo los 4 indicadores. La llave de contacto hace además de pulso de arranque, evitando el pulsador de arranque. Y luego además he incluido el zumbador de los indicadores de alarma. En los siguientes minutos os explicaré de forma detallada cómo funciona el cableado, el detalle también sobre el alternador, los indicadores luminosos, el calentamiento de las bujías diésel y finalmente los relojes. Bien, vamos a hacer un poco teoría básica de lo que es la instalación eléctrica a nivel de batería de un barco. Aquí tenemos lo que sería la parte de la batería. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? La línea directa acaba en lo que se llama normalmente un terminal 30, que es el positivo. La parte de la línea negativa, que sería la masa, es lo que sería el 31, es decir, esto siempre es el positivo y esto sería lo que suele llamarse el GND, la masa. Bien, y entonces, ¿qué sucede? Cuando llegas a la llave de contacto hay uno de los interruptores que se llama ignición. ¿Vale? Cuando tú giras la llave, eso en un barco y en un coche, esto es lo que llaman un cable 15. Siempre que tengas la llave de contacto, ahí hay electricidad. Si quitas la llave de contacto, pues te quedas sin electricidad. ¿Vale? Luego, además, cuando quieres hacer el arranque, hay un pulsador, que lo podemos llamar Start, que es el número 50. Y finalmente, suele haber también otro interruptor, que sería lo de las luces. ¿Vale? Y este terminal se suele llamar 58. Así que los siguientes esquemas, siempre donde pongamos un 30 es positivo directo, siempre que tengamos conectada la batería habrá tensión, el 15 solo cuando hay llave de contacto, el 50 solo cuando se pulsa arrancar el motor y luego las luces serían 58. 30 positivo, 31 negativo. Y eso es todo. Bien, pues aquí tenemos el alternador. El cableado está por ahí detrás. Y bueno, no se ve, pero ahí van las conexiones directamente aquí a las baterías. Y por aquí tenemos lo que es el negativo de motor, a lo que es la zona común.
Bien, ahora llegamos al alternador. El alternador distinguimos 4 conexiones. Vamos a ponerlas así. Tendríamos el B+, el B-, el D+ y el W. Entonces, el B+ en realidad corresponde al 30 de batería, ¿vale? Sería por donde daría la electricidad, ¿vale? Luego tenemos el B-, que este es el 31, que por norma general alternador esto suele estar cogido directamente a la carcasa del alternador. Así que el alternador cuando está girando genera el positivo, acordaos que el 30 era un positivo, y luego la parte del negativo sería el 31. Bien. Cuando el alternador empieza a funcionar, para eso tenemos el terminal D+. ¿Cómo sabemos que el alternador está funcionando y está cargando? Pues entonces cuando tenemos llave de contacto, es decir, con un 15, aquí habría un positivo también con llave de contacto, ponemos una lámpara y esa lámpara la desviamos aquí al D. ¿Vale? Antiguamente las lámparas generaban la suficiente corriente, creo que por aquí tienen que pasar unos 100 miliamperios inicialmente, para que el alternador se dé cuenta que se esté cargando. Entonces, como las lámparas a veces ahora son LEDs, pues muchas veces lo que se acaba poniendo es una resistencia de excitación, que luego os la dibujaré por ahí. ¿Qué hace el sistema? Tú pones la llave de contacto, inicialmente el alternador no está funcionando y por esa razón por aquí está pasando la tensión y está consiguiendo pues que funcione. Y esta lamparita. En cuanto el alternador empieza a dar vueltas y se da cuenta que hay resistencia de excitación, pues este terminal que antes era masa, pues lo convierte también en 12 voltios, en un positivo, y entonces el terminal se apaga. Si este terminal no se apaga, eso quiere decir que todavía el alternador no está cargando. Bien, y luego el W, ¿qué hace? Pues el W en realidad saca una señal cuadrada y va jugando con lo que es la frecuencia, ¿vale? La cantidad de veces que va subiendo o bajando esa señal. Y esta señal es la que se tiene que mandar al tacómetro. Así que cuando llegamos, tenemos que conseguir pues un tacómetro sería pues un reloj que marcaría pues la cantidad de las revoluciones, mediría en realidad la frecuencia. Estos tacómetros normalmente que suelen tener, pues tienen un positivo, tienen un negativo, luego suelen tener un signal input. Esto vamos a que borrar. Así. Suelen tener un terminal para las luces y el negativo. Entonces, ¿qué hacemos con este? Pues esto lo mandamos a un 31. El positivo lo mandamos también al 15, para que de esa manera funcione solo cuando realmente estamos con llave de contacto. Y esta señal de frecuencia vamos y la introducimos por aquí, por el signal input. Y las luces, pues como habíamos dicho, las luces, el indicador, el cable sería un 58. Así que si el alternador está totalmente parado, ¿qué sucede? Aquí no está generando corriente. Esto es un 0, ¿qué sucede? Aquí hay tensión, se enciende la luz y dice, bueno, que estoy esperando y que sepas que no estoy cargando. Y lógicamente, como no está girando, frecuencia 0, el indicador, aquí que hay una agujita, te dice, oye, que esto está 0. Ponemos en marcha el motor. Esto empieza a generar electricidad, empieza a cargar la batería. Este sistema, cuando empieza a funcionar el alternador, esto que antes era un 12 se convierte en un 0, perdón, esto es un 12 voltios. 12 voltios, 12 voltios, esta lámpara se apaga. Y luego además aquí te va saliendo la frecuencia. ¿La frecuencia en función de qué? Pues de la cantidad de giros que tiene el motor. Si está poco revolucionado, pues lo tienes en 800 revoluciones por minuto. Y esto está sacando, pues a lo mejor la aguja está por aquí. Que empiezas a acelerar, pues te llegas a 2000, a 3000 revoluciones. Y es el indicador que tienes dentro del marco, pues para saber que el motor está girando. Y aquí podemos ver el alternador por la parte trasera, distinguiéndose los indicadores, bueno, los terminales B+, el D+, y W, y finalmente el tacómetro por la parte trasera para realizar las conexiones. Ahora vamos a ver dos indicadores muy importantes en el panel. Por un lado tenemos la alimentación positiva de la batería, esto sería el 30, el número 31 era la parte negativa de la batería, y entonces tenemos un par de indicadores luminosos. Uno que sería el de temperatura del agua, que está ahí conectado siempre a 12 voltios.
aquí tenemos también otro que sería el de presión de aceite. También conectado a positivo. Y entonces, ¿qué sucede? El de temperatura del agua va a parar a un sensor de temperatura. Vamos a dibujarlo así. Que este normalmente, en situaciones normales, está normalmente abierto. ¿Qué le pasa? Cuando se superan los 90 grados de temperatura, este interruptor se cierra. Entonces, como tiene 12 por aquí, 0 por aquí, se encendería. Entonces, mal rollo, porque está superando los 90 grados de temperatura del agua y el motor se podría quemar. ¿Cómo funciona el de presión de aceite? Pues el de presión de aceite funciona un poco diferente. En realidad, el interruptor es un normalmente cerrado y este acciona por presión. ¿Qué sucede? Cuando tú te pones con el motor, das alimentación, este inicialmente siempre está encendido. ¿Por qué? Porque no hay presión todavía de aceite. En cuanto arrancas el motor, al arrancar el motor, la bomba de aceite empieza a mover el aceite, aumenta la presión y este interruptor pasaría eso, se abre. Y al abrirse se apaga la luz. Y ese es el objetivo. ¿Qué sucedería si en algún momento el motor tiene una fuga y de repente va perdiendo aceite hasta que realmente no hay presión suficiente de aceite? Pues otra vez se vuelve a cerrar y aquí se activaría. Y al activarse se encendería y además indicaría pues una alerta de que tienes que arreglar algo porque si no el motor se te va a gripar por temperatura. Aquí tenemos la zona de termostato del agua. Hay una conexión que va directamente a la caja de electrónica del motor y este cable pues lo añadió el anterior propietario, que es el que va directamente a uno de los relojes, al medidor de temperatura. Y el medidor de presión de aceite. Y ahora vamos a explicar cómo funciona el circuito de calentamiento de las bujías diésel. Este es el relé que utilizamos para las bujías de calentamiento del motor diésel. Lo que hacemos es alimentarlo con el 15 y el 31 de la instalación. Luego el 30 lo llevamos a este terminal 30 y el 87 lo llevamos a las bujías de calentamiento. En realidad, al cerrar este contacto es cuando pasa por aquí la corriente y las bujías hacen su función, calientan el motor. Mientras está haciendo calentamiento tenemos aquí un testigo luminoso, que es el que veríamos en el cuadro de nuestro motor. Y además también tenemos un sensor de temperatura que nos indica si el motor está frío, si está templado o está caliente, para que de esa manera el tiempo de calentamiento pueda variar. Y finalmente tenemos un impulso del 50, que sería cuando pulsamos el arranque, la ignición. Bien, vamos a abrir la caja aquí de control del motor, porque hay una de las luces que me falta poner en mi panel de motor, que sería la de calentamiento de bujías. El relé, he visto que está aquí dentro. Y estoy mirando por internet cuál es el terminal que debería dar esa señal. Y ese terminal debería ir por este conector hacia el cuadro de mandos, pero es que por todo lo que están mirando no lo consigo ver cuál es. Sacamos esto. Ahí estamos. Y después lo que hacemos es extraer el relé y hacer el seguimiento del cableado hasta el conector de nuestro panel. Y finalmente podemos ir viendo los diferentes relojes, empezando por el voltímetro, parte delantera, y la parte trasera son solo los dos cables, positivo y negativo. Este es el indicador de temperatura del agua. Y por último, el indicador del nivel de combustible, que se conectará al aforador. Y eso es todo. En el próximo vídeo os enseñaré cómo hago el diseño.